Lo que comenzó como una guerra comercial por pollos se convirtió en la razón por la que medio mundo maneja una Hilux, pero los norteamericanos ni siquiera pueden comprar una. Vamos con la historia que las grandes marcas prefieren no contar. La Toyota Hilux es una leyenda en Latinoamérica. La camioneta que aguanta todo. Caminos imposibles, carga extrema, años sin fallar. En muchos pueblos, una Hilux vieja con más de 500,000 de kilómetros sigue funcionando como si nada. Es el símbolo del trabajo duro y la confiabilidad, una máquina que se gana el respeto en cualquier terreno. Pero en Estados Unidos esa camioneta prácticamente no existe. Y no es por falta de calidad ni por normas ambientales, sino por un impuesto tan ridículo que se ha convertido en un fantasma del pasado que aún manda hoy. Lo llaman el Chicken Tax. Y si nunca habías escuchado ese nombre, prepárate porque este es uno de los secretos más absurdos del mundo automotor. Todo comienza en los años 60, cuando Estados Unidos y Europa se enfrascaron en una guerra comercial absurda. Alemania y Francia estaban enojadas porque el pollo americano era tan barato que estaba destruyendo a sus productores locales. Así que decidieron poner un impuesto altísimo al pollo estadounidense. En respuesta, el presidente Lyndon Johnson lanzó su venganza. Un arancel del 25% a productos europeos como el brandy, el almidón de papa y, atención, las camionetas ligeras. Nadie imaginó que esa decisión cambiaría el rumbo del mercado automotriz para siempre. Desde ese momento, cualquier pick-up importada a Estados Unidos debía pagar ese arancel del 25%. Y aunque parezca algo menor, ese porcentaje mató la competencia extranjera antes de que pudiera empezar. Toyota, que ya vendía la Hilux, aunque en ese entonces se llamaba Toyota Truck o Toyota Pickup, empezó a sufrir. Importar desde Japón era caro, y con ese impuesto el precio se disparaba. No podían competir con Ford, Chevrolet o Dodge, que producían dentro del país y no pagaban ese castigo. Toyota se dio cuenta de que si quería sobrevivir en el mercado más fanático de camionetas del planeta, tenía que fabricar allí mismo. Así nació la Tacoma en 1995, más grande, más lujosa, más adaptada al gusto estadounidense. Muchos creen que la Tacoma es superior a la Hilux, pero la verdad es que son casi gemelas por dentro. Comparten motores, chasis y alma. La diferencia está en la estrategia. Mientras la Hilux se enfocó en ser una herramienta de trabajo confiable, la Tacoma fue diseñada como una pick-up aspiracional, más cómoda y más cara. Pero detrás de todo eso, había una razón de peso: el Chicken Tax. Si Toyota hubiera intentado vender la Hilux importada desde Japón o Tailandia, habría tenido que subir su precio un 25% y ese incremento la hacía completamente inviable. Pongamos un ejemplo claro. Una Hilux base en México cuesta alrededor de $3,400. Al aplicarle el impuesto del 25%, sube a más de $29,000. ¿Sabes cuánto cuesta una Tacoma base en Estados Unidos? Casi lo mismo. Entonces, ¿por qué Toyota habría de competir contra sí misma? Sería un suicidio comercial. El Chicken Tax no solo afectó a Toyota, también arruinó los planes de Nissan, Mitsubishi y hasta de Volkswagen. Todas tenían pickups listas para entrar al mercado norteamericano, pero ese arancel dejaba fuera antes de empezar. Ford, GM y Chrysler, los llamados tres grandes de Detroit, se quedaron con el monopolio del mercado. Aún hoy, más del 50% de los autos vendidos en Estados Unidos son camionetas, y la mayoría son de esas tres marcas. Lo más irónico es que ese impuesto, nacido como represalia temporal en 1963, sigue vigente más de medio siglo después. Y lo que es peor, se convirtió en una herramienta política y económica para mantener el control del mercado. Las empresas aprendieron a hacer trampa para evitarlo. Toyota durante años encontró un hueco legal. Enviaban las Hilux sin caja trasera y así no se consideraban pickups completas. Pagaban solo un 4% de impuesto en lugar del 25%. Una vez en Estados Unidos se les instalaba la caja y asunto resuelto.
Era un negocio redondo hasta que el gobierno cerró esa laguna legal en 1980. Ford también jugó sucio. Importaba las Transit desde Turquía con asientos traseros, clasificándolas como vehículos de pasajeros libres del Chicken Tax. Apenas llegaban a suelo estadounidense, quitaban los asientos y las vendían como vans de carga. Con esa jugada, Ford se ahorró cientos de millones de dólares en impuestos. Es decir, incluso las marcas protegidas por el propio sistema encontraron la manera de burlarlo porque sabían que era una ley absurda. Un impuesto creado para proteger a los granjeros terminó afectando a toda una industria global. Y mientras tanto, la Hilux seguía dominando fuera de Estados Unidos. En Latinoamérica, Asia y África se convirtió en símbolo de resistencia. Desde granjas hasta zonas de conflicto, desde montañas hasta desiertos, la Hilux demostró ser casi indestructible. En países como Australia o Chile, es considerada una herramienta de supervivencia. Su motor diésel, su simplicidad y su capacidad para resistir abuso la convirtieron en una leyenda. En cambio, la Tacoma apostó por el lujo, por la comodidad y por un estilo más urbano. Ambas tienen el mismo corazón, pero caminos distintos. Sin embargo, hay un punto que pocos mencionan. Si el Chicken Tax desapareciera mañana, Toyota probablemente seguiría sin traer la Hilux a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque competiría directamente con la Tacoma y dividiría su propio mercado. Toyota prefiere mantener la Hilux como reina en los países de trabajo duro y la Tacoma como símbolo de estatus en el norte. Es una estrategia inteligente, pero también demuestra cómo las decisiones políticas y económicas moldean lo que el consumidor puede o no puede comprar. El resultado de todo esto es que el público estadounidense perdió la oportunidad de conocer la Hilux, una camioneta que en muchos países ha demostrado tener una durabilidad que pocos igualan. Mientras tanto, el resto del mundo sigue disfrutando de su reputación de ser la pickup indestructible. Pero el motivo real por el que no la vemos en suelo norteamericano no es un tema de emisiones, ni de seguridad, ni de tecnología. Es simplemente el resultado de una guerra comercial que empezó por pollos. Y ahora, dime tú, ¿crees que la Tacoma merece su trono en Estados Unidos o que la Hilux debería tener su oportunidad? Lo cierto es que la historia detrás de estas camionetas demuestra que en el mundo del automóvil no siempre gana la mejor máquina, sino la mejor estrategia. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más retorcida. El Chicken Tax no solo afectó a las camionetas japonesas o europeas, también moldeó la forma en que Estados Unidos construye, compra y percibe sus vehículos. Con el tiempo, ese impuesto del 25% se convirtió en una especie de barrera cultural. Las pickups dejaron de ser solo herramientas de trabajo para transformarse en símbolos de identidad nacional. Una Ford F-150 o una Silverado no eran solo medios de transporte, eran una declaración de patriotismo. Comprar una camioneta americana se volvió un acto de orgullo. Mientras tanto, las extranjeras fueron relegadas al papel de las otras, aunque muchas de ellas eran objetivamente más eficientes y resistentes. La paradoja es brutal. Estados Unidos, país de la competencia libre, terminó usando una ley proteccionista para mantener su hegemonía en un segmento que ya dominaba. Y aunque ese arancel fue pensado para durar pocos años, cada intento por eliminarlo ha sido bloqueado por los mismos intereses que se benefician de él. Los sindicatos, las marcas locales y los políticos que dependen de ellos han defendido su existencia con uñas y dientes. Para Toyota, Nissan o Mitsubishi, ya no se trata solo de pagar un impuesto, se trata de pelear contra un sistema diseñado para mantenerlas fuera. A pesar de todo, Toyota jugó inteligentemente sus cartas, construyó fábricas en suelo norteamericano, ensambló sus modelos ahí y se convirtió en una de las marcas más confiables del país. La Tacoma nació como una respuesta al sistema, y aunque para muchos no tiene el mismo espíritu de la Hilux, logró conquistar un público fiel. Es una camioneta con ADN japonés, pero criada en Estados Unidos.
Su éxito fue tal que incluso los consumidores más patriotas la aceptaron como una camioneta americana, olvidando que su corazón late con ingeniería japonesa. Sin embargo, el mundo cambió. Los motores diésel ya no son lo que eran. Las regulaciones de emisiones se endurecieron y los consumidores buscan ahora pickups híbridas o eléctricas. En ese nuevo escenario, Toyota podría tener una oportunidad de oro para reescribir la historia. Si el Chicken Tax algún día se elimina o se flexibiliza, la Hilux eléctrica o híbrida podría llegar al norte como un modelo global. Sería una revancha histórica. La camioneta que fue prohibida por impuestos podría regresar como símbolo de innovación. Pero para que eso suceda, primero tendría que desmoronarse medio siglo de política industrial. Lo fascinante de esta historia es cómo algo tan pequeño puede tener un impacto tan grande. Un impuesto pensado para castigar a Europa por un pleito de pollos terminó moldeando todo un mercado de autos. Gracias al Chicken Tax, Estados Unidos desarrolló una cultura automotriz completamente diferente al resto del mundo. En América Latina, África o Asia, las pickups son máquinas de trabajo diseñadas para durar décadas y resistir todo tipo de maltrato. En cambio, en Estados Unidos se convirtieron en vehículos de lujo con pantallas gigantes, asientos calefaccionados y precios que superan fácilmente los $0,000. Dos visiones opuestas nacidas del mismo concepto. Una camioneta con caja para cargar. Y lo irónico es que si el arancel desapareciera mañana, no solo Toyota sufriría un dilema. Ford, Chevrolet y Ram tendrían que enfrentar una avalancha de competidores extranjeros ofreciendo pickups más baratas, más eficientes y con reputación mundial. El mercado se transformaría en cuestión de meses. Las Hilux, L200, Amarok y Ranger globales inundarían las carreteras. Los consumidores ganarían, pero miles de empleos locales podrían desaparecer. Por eso el Chicken Tax sigue vivo, porque mantiene un equilibrio artificial entre competencia y protección. Es una especie de jaula dorada que beneficia a unos pocos mientras limita las opciones de millones. Toyota entendió esto desde hace décadas. No se trata solo de vender autos, sino de jugar ajedrez con las reglas del comercio mundial. Si la Hilux llegara a Estados Unidos, cada Tacoma vendida se convertiría en una pérdida interna y Toyota no está dispuesta a sacrificar una línea rentable solo para complacer a los fanáticos de la Hilux. Por eso, en lugar de pelear contra el sistema, lo adaptó a su favor. Mientras el mundo entero asocia la Hilux con trabajo duro, los estadounidenses asocian la Tacoma con aventura y estilo de vida. Dos nombres, una misma esencia, pero estrategias completamente distintas. Y es que la Hilux no solo es una camioneta, es un símbolo. En muchos países es sinónimo de confianza, de poder mecánico y de fiabilidad absoluta. Los mecánicos la adoran porque es fácil de reparar. Los conductores la respetan porque saben que nunca los abandona. Su reputación es tan sólida que incluso grupos militares y humanitarios la usan en zonas donde ningún otro vehículo sobreviviría. En cambio, la Tacoma se ganó un prestigio diferente, el del explorador, el del profesional que busca comodidad y diseño sin perder capacidad. En cierto modo, ambas representan dos caras del mismo ADN, pero separadas por una frontera invisible, la del comercio internacional. Pocos se detienen a pensar en lo absurdo que resulta todo esto. Dos camionetas casi idénticas, fabricadas por la misma marca, separadas por un impuesto nacido de un conflicto con pollos. Es la prueba perfecta de cómo la política puede alterar la ingeniería. Miles de ingenieros trabajan años en perfeccionar una máquina, pero basta una firma en un decreto para decidir dónde puede o no puede venderse. La Hilux podría dominar el mercado norteamericano si se le permitiera competir libremente, pero en lugar de eso, se convirtió en un mito prohibido. Un mito que vive en videos de YouTube, en foros de entusiastas y en la mente de quienes sueñan con manejar una. Y aunque Toyota nunca lo admitirá abiertamente, sabe que ese mito le conviene. Mientras la Tacoma se vende como un lujo alcanzable, la Hilux se alimenta de su leyenda de invencible.
En Latinoamérica la ves en obras, granjas y carreteras destruidas. En Estados Unidos es una fantasía que alimenta la curiosidad. Esa dualidad genera conversación y la conversación genera valor de marca. Toyota no perdió con el Chicken Tax, simplemente cambió de tablero. Convirtió una derrota comercial en una victoria estratégica a largo plazo. Sin embargo, lo que muchos ignoran es que este tipo de políticas aún afectan a otras marcas. Fabricantes como Isuzu, Mahindra o Great Wall intentaron entrar al mercado estadounidense, pero el Chicken Tax los detuvo en seco. Algunos lo intentaron disfrazando sus pickups como SUV, otros construyendo plantas locales, pero casi todos fracasaron. Mientras tanto, las marcas locales siguieron creciendo, protegidas por una muralla de impuestos que ya nadie se atreve a derribar. Lo curioso es que ni siquiera el consumidor promedio sabe que esa muralla existe. Creen que las Hilux o las L200 no se venden porque no cumplen con normas de seguridad o emisiones. Pero no es así. El verdadero obstáculo es un impuesto de hace 60 años que nadie se ha atrevido a eliminar. Y si piensas que todo esto suena exagerado, basta mirar los números. Solo el impuesto del Chicken Tax ha generado más de $10,000 millones en ingresos acumulados para el gobierno estadounidense desde su creación. Es dinero que las marcas pagan, pero que el consumidor termina absorbiendo. Y todo por una disputa comercial que ya no tiene sentido en el mundo moderno. En una era donde los autos eléctricos y las cadenas de suministro globales dominan, mantener una ley de 1963 parece un chiste de mal gusto, pero es un chiste que sigue afectando decisiones millonarias. Quizás algún día, cuando la presión de los consumidores sea suficiente, esa barrera desaparezca. Y cuando eso pase, la Hilux podría regresar triunfal a Estados Unidos, no como una camioneta extranjera, sino como una vieja conocida que vuelve a casa. Imagina la ironía. La pickup que fue prohibida por pollos convirtiéndose en la camioneta eléctrica más popular del país. Sería el cierre perfecto para una historia que empezó con un arancel absurdo y terminó con una revolución automotriz. Pero hasta que ese día llegue, la Hilux seguirá siendo la reina de Latinoamérica y la Tacoma, la embajadora de Toyota en el norte. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir que la Hilux no se vende en Estados Unidos porque no cumple las normas, sabrás la verdad. No es un tema técnico, es político. Y lo más impresionante es que esa política no solo cambió a Toyota, sino que moldeó todo el concepto de lo que una camioneta debe ser. El Chicken Tax, nacido del orgullo nacional, terminó dividiendo al mundo automotriz en dos universos paralelos, uno donde la fuerza y la durabilidad mandan, y otro donde el confort y la apariencia dominan. ¿Y tú que estás escuchando esto en el rincón de los autos? Dime en los comentarios cuál crees que representa mejor el espíritu original de Toyota. La Hilux, la camioneta que no se rinde, o la Tacoma, la que conquistó a los estadounidenses. Sea cual sea tu respuesta, lo que está claro es que detrás de cada modelo hay una historia mucho más grande que los motores y la chapa. Hay decisiones políticas, guerras comerciales y estrategias que definieron lo que manejamos hoy. Suscríbete al Rincón de los Autos y activa la campana, porque aquí no solo hablamos de autos, sino de las historias ocultas que cambiaron la industria. Y recuerda, a veces las mayores batallas del mundo automotor no se libran en las pistas, sino en los despachos donde se firman los impuestos.